Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en esta entrega voy a explicarles un ejemplo todavía del enfoque cardinal, pero esta vez, ¿qué hacemos cuando no tenemos una función de utilidad total definida, la que podemos derivar y calcularle pues todas las demás funciones, la utilidad marginal, la utilidad promedio? ¿Sí? Entonces me tomé el atrevimiento de hacer esta tablita en Excel, ¿sí? Donde tengo las cantidades que van desde 0 hasta 8 y tengo la utilidad total, es decir, la utilidad que le genera al individuo cada una de estas unidades. Entonces, si él no consume ninguna unidad, pues la utilidad total asociada es 0, lo que habíamos dicho, ¿sí? Si consume una unidad, la utilidad total es de 10 útiles. 2 18, 3 es 24, 4, y así sucesivamente, hasta 8 unidades consumidas. Entonces, la idea en este caso es completar esta tabla, ¿sí? Con el fin de determinar cuántas unidades debería consumir ese individuo con el objetivo de maximizar su utilidad total, ¿sí? O sea que el objetivo en este ejemplo sigue siendo encontrar el número de unidades que maximizar la utilidad total. Ese sigue siendo el objetivo. Listo. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, en muchos casos no tenemos funciones que podamos derivar o que podamos dividir entre el número de unidades. ¿Sí? Entonces, recurrimos a la definicióncita que habíamos dado en términos de los cambios infinitesimales. Miren, que habíamos dicho que era la utilidad marginal. Es simplemente el delta, simplemente el delta de la utilidad total sobre, vamos a ponerlo, es el delta de la utilidad total sobre el delta de las cantidades, ¿sí? Esa es la fórmula que habíamos dado. Entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos de los cursos de cálculo y demás, ya sabemos que el delta de una variable, en este caso el delta de u, va a ser igual a u2, ¿cierto? Que depende de q, menos u1, que depende de q. Y el delta de q va a ser simplemente igual a q2 menos q1. ¿Sí? Entonces, dicho eso, podemos calcular estas dos columnas. Luego tomamos una decisión. ¿Sí? Esto lo construí en Excel. Ahora podemos, si me deja esto, ver la grafiquita. Entonces, miren. Generalmente los textos ponen aquí ceros. Ceros, ¿sí? Y ceros. A mí no me gusta. ¿Sí? Tengo como una fobia frente a eso. No me gusta colocar cero ahí. Simplemente coloco una rayita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si notan en la tabla Q y U de T arrancan en 0 y no existe un valor anterior a 0 con el cual comparar en ninguna de las dos columnas. Entonces yo no tengo cómo comparar, por ejemplo, quién es U2 y U1 y Q2 y Q1.
Entonces prefiero ponerle una raya. Algunas personas también le ponen no definido. Entonces ponemos una rayita simplemente acá. ¿Sí? Porque, repito, no tengo cómo comparar con valores anteriores de Q ni de la utilidad total. ¿Listo? Entonces, miren. Es como si en la columna de utilidades marginales quedara un dato menos que en los que hay en la columna de utilidad total. Entonces, miren, vamos a calcular este primer valorcito de acá. Entonces, esta es, arrancamos, este 0 es Q1 y este 0 de acá es U1. O sea, son los valores iniciales con los que arranco. En ese orden de ideas, este señor va a ser Q2 y este señor va a ser U2. Entonces, con base en eso, voy a calcular cada uno de los elementos que componen esta columna. Entonces, si empecemos con el primer casito. Vamos a hacerlo con este color. Entonces, la utilidad marginal de Q va a ser igual a delta de U, ¿cierto? Pero yo sé que delta de U es U2 menos U1. Entonces, U2 en este caso es 10 menos U1 es 0 dividido Q2, que es 1, menos Q1, ¿sí? Mírenlo ahí, que es 0. O sea que esto es igual, esa utilidad marginal inicial va a ser igual a 10. ¿Sí? Eso va a ser igual a 10. Entonces, aquí va 10. Ahora, entonces vamos a seguir bajando como si estuviéramos bajando escalitas o escalas, como si estuviéramos bajando unas escalas. Ahora, el 1 va a ser Q1, este va a ser U1, este va a ser Q2 y este va a ser U2. ¿Sí? Y repito el mismo procedimiento. Entonces, ¿cuál será la utilidad marginal en ese caso? Va a ser U2, que es 18, ¿sí? U2, que es 18, vamos a ponerlo por acá, U2, que es 18, menos U1, que es 10, y eso dividido Q2 entre Q2 menos Q1. Q2 es 2, menos Q1, que es 1, eso va a ser igual, 18 menos 10 es 8, 2 menos 1 es 1, eso va a dar igual a 8. Quiere decir que aquí va 8, ¿sí? Miren, va 8. Y se extiende, ese cálculo se extiende, ¿sí? Hasta que llego a este 24. Entonces, miren, ya 24 es Q2, U2, perdón, 18 es U1, Q2 es 3, Q1 es 2. Si se pueden dar cuenta, o ya se dieron cuenta, que el delta de Q para este ejemplo que coloqué acá hipotético, siempre es 1. Es decir, que el denominador de este cociente siempre va a ser 1. O sea que bastaría con hacer la diferencia de la utilidad total. ¿Sí? Entonces, 24 menos 18, 6, 3 menos 2 es 1, 4 menos 3 es 1, siempre es 1. Entonces basta con hacer la diferencia, con hallar el delta de U. 24 menos 18 es 6, sobre 1 pues es 6. 28 menos 24 es 4, dividido 1, eso me da 4. 30 menos 28 me da 2. 30 menos 30 es 0. 28 menos 30 es menos 2. 24 menos 28 es menos 4.
Entonces aquí podemos ver una de las características de las que hablábamos de la utilidad marginal. La utilidad marginal es decreciente, ¿sí? Esto está asociado con el hecho de que cada vez que usted consume una unidad adicional, la satisfacción que le genera esa unidad adicional es cada vez menor, ¿sí? Vas alcanzando tu punto de saciedad. Digamos, te vas mamando del consumo, ¿sí? Ya estás hasta la coronilla, ya no quieres más, entonces cada vez esas unidades adicionales generan menor utilidad o menor satisfacción. Entonces ahí quedó completa nuestra tabla, ¿sí? Nuestra columna, por ejemplo, por lo menos de utilidad marginal. Ahora, la utilidad promedio. Habíamos definido en el video anterior la utilidad promedio, ¿sí? Matemáticamente como la utilidad total. Miren que la variable de la que depende U puede ser cualquiera, X, M, Q, T, P, R, K, lo que sea. ¿Sí? Yo sé que es una función de utilidad total, entonces la utilidad promedio es simplemente la utilidad total dividido el número de unidades. ¿Sí? Miren. Entonces valió la pena haber puesto esta raya aquí. Si nosotros tomamos la utilidad total de esta fila, que es 0, y la dividimos entre 0, da una indeterminación, o algo que no está definido. 0 sobre 0 generalmente es una indeterminación matemática. Entonces pongamos una raya ahí para evitar ese suspicacias. Ahora empezamos línea por línea. La utilidad total, 10 dividido Q, que es 1, esto me da 10. 18 dividido 2 me da 9. Simplemente estamos aplicando la definición de utilidad promedio. 24 dividido 3 me da 8. 28 dividido 4 me da 7. 30 dividido 5 me da 6. 30 dividido 6 me da 5. 28 dividido 7 me da 4. Y 24 dividido 8 me da 3. Entonces, ahí calculamos, completamos la tabla. ¿Sí? Eso era todo lo que necesitábamos. Ahora, entonces me dicen, listo, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué le vamos a recomendar a este consumidor? Que consuma cuántas unidades. ¿Sí? Entonces aquí llega, ya hicimos la parte matemática, entonces ahora nos toca tomar decisiones. Con base en esos cálculos que hicimos, tenemos que tomar una decisión. Nos están preguntando qué le vamos a recomendar a este individuo. Entonces, ¿qué hacemos? Listo. Teníamos la definición de la condición de optimalidad. Entonces, cualquiera puede pensar, bueno, si vamos a la tabla y observamos, nos encontramos con que existen dos filas, ¿sí? Cuya utilidad total es 30, que es la máxima posible. ¿Sí? Entonces llegamos a una o sea, nos damos con algo que es ambiguo, nos encontramos con algo que nos genera como dudas. Bueno, si la utilidad total, la máxima que se alcanza a ver en esta tabla es 30, ¿cuántas unidades debería consumir el individuo? ¿5 o 6? ¿Y por qué? Entonces entra el criterio, la condición de optimalidad que habíamos definido previamente. ¿Cuál era la condición de optimalidad? Decíamos que la utilidad máxima, la utilidad total era máxima cuando la marginal era igual a 0. ¿Sí? Esta fue nuestra condición de optimalidad. Cuando la utilidad marginal era igual a 0, la utilidad total era la máxima posible. Entonces se acaba de dirimir nuestro dilema. El dilema que teníamos acaba de ser dirimido. ¿Cómo así? Observen la columna de la utilidad marginal y se dan cuenta que solo existe un número de unidades para el cual la utilidad marginal es 0. Y eso sucede en 6 unidades. Miren,
Miren, a pesar de que la utilidad total es 30 para 5 unidades y para 6 unidades, solo para 6 unidades la marginal es cero y esa había sido nuestra condición de optimalidad definida previamente. Entonces miren que existen otras formas, no necesariamente implican funciones de utilidad explícitas que podamos derivar o que podamos dividir, pero es otro caso particular de cómo resolver un problema de maximización de la utilidad, en este caso cuando no tenemos funciones. Los deltas, esta fórmula de los deltas, es supremamente útil en estos casos. Funciona muy bien cuando tengo gráficas o cuando tengo tablas. Cuando tengo funciones de utilidad que son derivables o diferenciables, pues es muy sencillo, ya lo hicimos en el video pasado. Pero cuando tengo una tabla, entonces miren que tenemos una alternativa distinta para resolverlo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué le recomendamos nosotros al individuo? Que consuma 6 unidades para obtener una utilidad total máxima de 30 útiles. Miren que la utilidad marginal en ese punto es 0. ¿Sí? Y este 5, que representa la utilidad promedio, quiere decir que esas 6 unidades que consume, en promedio, cada una de ellas le reporta 5 útiles. La interpretación que teníamos. No van a confundir, repito, la utilidad marginal con la utilidad promedio. Me gustaría que me dejaran en los comentarios, este video es muy corto, es el más corto. Me gustaría que dejaran en los comentarios si es posible, eh, que hiciéramos los videos un poco más cortos y concisos, o si como hemos venido trabajando con videos en promedio de 40, 36, 38 minutos, está bien. O si piensan que por el contrario se vuelve monótono y serían mejor videos más cortos y concisos de los temas específicos a tratar. Muchas gracias, un abrazo y